La serie El Universo, la historia de la Tierra. ¿Tiene la Tierra realmente 6.500 años de edad? ¿Y ocurrió un diluvio global hace 4.000 años? La única manera de saberlo es mirando las pistas del pasado. Este video explica las pruebas usadas por geólogos que demuestran la elevación lenta, la erosión y la sedimentación ocurrida por espacio de cientos de millones de años. Hagamos este breve ejercicio. Estas imágenes muestran la secuela de 4 desastres diferentes: un tornado, un terremoto, un huracán y una inundación. La pregunta es, ¿cuál es cuál? Haga una pausa al video para averiguarlo. Bien, no fue demasiado difícil, ¿verdad? Las respuestas estarán al final de este video. Lo que este ejercicio nos dice es algo que el predicador de la Biblia, Ken Hovind, todavía no ha podido averiguar sobre la historia de la Tierra. ¿Cómo sabes eso? Tú no estuviste ahí. Tienes razón, Ken. Yo no estaba. El problema es que tú tampoco estabas allí. Ninguno de nosotros estábamos, así que, ¿cómo podemos averiguar la historia de la Tierra? ¿Siguiendo creencias de la Edad de Bronce? ¿Siguiendo nuestros corazones? ¿Inventándose la respuesta? ¿O haciendo lo mismo que usted hizo con las fotos y mira las pistas que estos eventos dejaron? Después de todo, deducir lo que sucedió en el pasado es un proceso por el que pasamos todos los días. Si no estuvimos allí, tenemos que deducirlo usando la observación y la deducción. Cada roca sedimentaria en la Tierra, por ejemplo, cuenta la historia de cómo se formó y en qué condiciones un geólogo puede identificar terremotos e inundaciones antiguas, al igual que usted puede identificar los del presente. Pero este conocimiento no se obtuvo en una noche. Durante siglos la gente no cuestionaron la versión bíblica de la creación, pero en el siglo XVIII, el siglo de las luces, la curiosidad llevó a algunos pensadores, líderes de esa época, a tomar una mirada más de cerca a las rocas que Dios había hecho, y mientras más miraban, más cosas sin sentido encontraron. Muchas de las rocas analizadas estaban en capas y hechas de la clase de material que solo se encontraba en el fondo del mar. Bien, pero ¿por qué alguna de estas capas de sedimentos se encontraban en ángulos o en cumbres de montañas o fuera de forma? ¿Por qué esas capas estaban compuestas de materiales diferentes? Y debajo de las capas sedimentarias superiores el panorama se complicaba aún más. En el 1788, un hombre llamado el padre de la geología, James Hutton, vio una formación geológica que parecía imposible. En el sitio llamado Sick Point en Escocia se encontró con que este conjunto de capas sedimentarias casi horizontales que se sientan directamente sobre la parte superior de unas capas casi verticales. Y la formación no era única. Se llama una discordancia angular, y los geólogos pronto encontraron discordancias angulares por todas partes. A mediados del siglo XIX se habían establecido dos principios. Era evidente que las capas sedimentarias que estuvieron una vez en el fondo del mar deben haber sido levantadas. Por supuesto, el efecto de estos levantamientos y los hundimientos homólogos es realzado por la subida y la caída de los niveles del mar cuando los casquetes polares crecen y se derriten. Pero un aumento en el nivel del mar por sí solo no explica cómo las rocas sedimentarias se pueden plegar y levantarse varios kilómetros de altura. Así que existía una fuerza invisible que actuaba sobre ellos. Una vez levantadas, las rocas son sometidas a la erosión por el viento y el agua. El limo, la arena y el lodo caen a los ríos y luego llegan al mar, donde son depositados construyendo lentamente las capas sedimentarias que se convierten en las rocas del futuro. Entonces, la discordancia angular no era tan rara después de todo. Las capas inferiores se establecieron bajo el mar con material erosionado de la tierra. Más tarde, con el tiempo y bajo la presión del agua, se filtraron a través de los depósitos, precipitando minerales que cementaron las partículas más apretadamente. Después, las capas sólidas fueron levantadas y deformadas. Ahora, encima del nivel del mar, el viento y la lluvia erosionaron las rocas, formando el suelo en la superficie. Después de un periodo de tiempo, los niveles del mar se elevaron y cubrieron las capas una vez más. Más sedimento fue depositado encima de esas capas y los niveles del mar cayeron,
y las capas de rocas fueron expuestas. Casi cada característica que se ve en las rocas del pasado se puede ver en los depósitos que están siendo establecidos hoy, demostrando que se trata de un proceso largo y continuo que tomó millones de años. Los geólogos, para principios del siglo XIX, tuvieron que olvidar sus ideas preconcebidas de un mundo de 6.500 años y una inundación de 4.000 años de edad. En cambio, siguieron la evidencia. Pero a pesar de que entienden la erosión y sedimentación, los levantamientos de rocas frecuentes fueron un rompecabezas. Mediante la observación y el análisis de las rocas de las montañas Apalaches, por el año 1850, los geólogos americanos deducen que la profunda depresión en el fondo marino había acumulado sedimentos durante millones de años y luego fue levantada violentamente. Ellos llamaron a estas fosas geosinclinales y pronto se dieron cuenta que otras cadenas montañosas en el mundo se habían formado de la misma manera, pero todavía aún no tenían idea de qué las causó. Luego, en los años 60, los investigadores hicieron un descubrimiento que cambió la concepción de la Tierra y su historia geológica. La teoría de las placas tectónicas, que concluye que vivimos sobre pedazos de corteza flotando sobre roca parcialmente fundida a medida que ésta se mueve sobre la superficie de la Tierra. Es probable que estas placas de corteza son impulsadas por corrientes de convección en el manto superior de la Tierra. Las placas de corteza más gruesa, compuestas principalmente de granito, son nuestros continentes. Los océanos se encuentran sobre las placas más delgadas de la corteza inferior, compuestas de basalto. En algunos lugares estas placas se están separando y roca nueva sale del manto de la tierra para llenar el vacío. En otros lugares se deslizan una junta a la otra y en otras partes chocan, torciéndose y plegándose, y en este proceso levantando enormes cadenas montañosas. Ahora la observada elevación podía ser explicada y esta explicación se ajustaba exactamente con el modelo geosinclinal. Las profundas fosas eran, de hecho, los límites donde las placas de la corteza oceánica y continental se juntaban, acumulando sedimento durante millones de años. A medida que el océano se cerró, trajo dos continentes en colisión. Gracias a las mediciones precisas del GPS, los geólogos ahora pueden ver el proceso ocurriendo. Los continentes se mueven aproximadamente a la velocidad que sus uñas crecen. A medida que África y Europa chocan, los Alpes se levantan alrededor de 1 milímetro por año. Y a medida que la India y Asia chocan, fuerzan hacia arriba los Himalayas 5 veces más rápido. La tectónica de placas también mostró que los terremotos no son la acción de un dios vengativo, son las torceduras y sacudidas a lo largo de los bordes de las placas tectónicas, por lo que si nos fijamos en la Tierra hoy en día vemos los procesos que se ajustan perfectamente a las rocas que encontramos del pasado. Podemos ver y medir la elevación de hoy, que es idéntica a la elevación del pasado. Podemos ver cómo el material se erosiona lentamente y se deposita, y este coincide exactamente con los depósitos del pasado. Incluso podemos ver los mismos patrones y capas en niveles de rocas de hoy como en las rocas de millones de años de antigüedad. A veces los patrones sedimentarios son repetitivos. Sí, si por ejemplo los detritos son depositados en un ciclo estacional y algunas veces la corriente es tan suave que los sedimentos muestran las marcas indistintas de la ondulación. Los surcos repetitivos, los depósitos dentro de la corriente y dunas de arenas conducen a una estructura llamada estratificación cruzada, y podemos identificar el resultado de las inundaciones anuales, las inundaciones catastróficas, inundaciones locales. Cada tipo de inundación deja su marca y deja pistas sobre qué tan potente era, cuánto duró y qué tipo de material se llevó. Podemos ver una serie de diferentes inundaciones en diferentes momentos en el pasado que se remontan cientos de millones de años. Si un diluvio global realmente había ocurrido hace 4.000 años atrás, este no pasaría desapercibido. Y por último, eche un vistazo a este lugar, el distrito de Turba de Derbyshire, en Gran Bretaña. Varios metros debajo de la superficie hay carbón, que son los restos comprimidos de un bosque tropical pantanoso. Vaya más debajo, más allá de una capa en forma de rejillas, y encontrará un arrecife de coral.
lo que significa que hace mucho tiempo este frío páramo fue una vez un mar tropical cálido. La razón es simple, la evidencia muestra que hace unos 350 millones de años la placa tectónica europea estaba mucho más al sur y sus áreas más bajas estaban cubiertas por un cálido mar de coral. Después, los niveles del mar bajaron, el área se convirtió en un delta de río y el coral fue enterrado bajo la arena y la grava. Millones de años más tarde, el nivel del mar se redujo aún más y el delta se convirtió en un bosque tropical pantanoso. Durante los próximos 100 millones de años, la placa europea se movió lentamente hacia el norte, a su posición actual. Así que para los geólogos no hay enigma alguno de por qué nos encontramos con los restos de 3 ambientes completamente diferentes en el mismo sitio. Este escenario encaja perfectamente con lo que sabemos acerca de los movimientos de las placas tectónicas, la erosión y la sedimentación. Frente a los 200 años de pruebas bien investigadas y sólidas, los creacionistas se han inventado algunas teorías para contrarrestarlas. Ya más luego le haré un video sobre esas teorías salvajes de los que siguen el arca de Noé. Ahora volvamos al ejercicio que les presenté al inicio de este video. A menos que reconozcan estas fotos, puedo suponer que no estaban allí cuando estos desastres ocurrieron, y ni usted ni yo los vivimos. Pero al igual que la geología a nuestro alrededor, cada una de estas fotos tiene pistas y mediante el uso de nuestros lóbulos frontales, la parte de razonamiento de nuestro cerebro, podemos de hecho averiguar lo que sucedió en el pasado. Muchas gracias por su atención.